Ya tengo a nuestro primer invitado, quien es el licenciado Francisco Bustamante. Él es subdirector de la Caja del Seguro Social. Don Francisco, bienvenido, feliz año y buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues un poco, pues viendo este panorama que hay de la Caja del Seguro Social. Y quiero saber, antes de ir al programa de IBM, que yo creo que es la parte medular de nuestra conversación de esta mañana, el programa de maternidad y hospitalización que ha sido duramente golpeado, sobre todo por esta pandemia. ¿Cuál es su estado actual? Y, obviamente, ¿cuál es la perspectiva para este 2021? Bueno, efectivamente nosotros hemos tenido una reducción importante de ingresos que afecta a la finanza de todos los programas De de todos la los Caja de programas, Seguro claro. Social. Todos. El EIM ya venía en una situación de que los ingresos superaban a los gastos. Debo decir una cosa con mucha franqueza. El gobierno ha financiado gran parte de los gastos del COVID. O sea que el impacto del COVID directamente en la finanza del EIM no se ha sentido en toda la magnitud porque hemos gastado, pero buena parte de los gastos lo ha estado aportando el gobierno y eso tengo que reconocerlo. Es una situación estrecha del programa, sin embargo, tiene reservas, pero es un programa que no es indefinidamente sostenible. En algún momento va a necesitar también ser revisado, porque hay algo atrás de este programa, que es el modelo de atención de salud del país. El modelo de atención de salud del país tiene varias connotaciones. La primera es que es bicéfalo. La segunda es que el programa de salud no lo pagan los trabajadores, lo pagan los empresarios. El 8,5% de la cuota obrera patronal, de 22%, el 8,5% va para salud, el resto en su totalidad va a la pensión de los trabajadores, pero ese 8,5% los trabajadores solamente aportan el 0,5%, y eso se usa básicamente para los gastos de maternidad, de pensiones y de subsidio de maternidad. Entonces, es un programa que tiene una condición también pesada, porque no solamente atiende al trabajador, que es el que genera el derecho, sino que afecta a toda la familia y todos los hijos que haya, no importa de qué vientre hayan salido, todos están amparados, inclusive con la muerte del trabajador siguen amparados de edad, de manera tal que es un programa que es muy ambicioso, cubre a más parte, casi más del 80 y tanto por ciento de la población, y sin embargo, sus fuentes son las empresas formales. Y al momento que las empresas formales entran en un problema, definitivamente nuestros ingresos se ven comprometidos. Esa es la situación. Bueno, vamos al medular de este asunto, porque ha circulado pues, una opinión del economista Felipe Argote sobre, y le llama escandaloso informe actuarial de la Caja del Seguro Social, y empieza diciendo de que ni siquiera fue firmado, hablando un poco de errores de hasta de 100 millones de dólares y que, sí, bueno, pone un panorama realmente dantesco sobre las finanzas de la Caja. Sí, te agradezco la oportunidad. Yo tengo un gran respeto por Felipe. Yo veo varias cosas en el que reconozco. Es un profesional que conoce, es un profesional que dice las cosas, no se esconde en el anonimato. Yo aprecio mucho eso. No todas las personas tienen esa entereza, pero como todos los seres humanos se equivoca y hace apreciaciones, a mi juicio, que no están totalmente fundamentadas, las cuales voy a comentar aquí y por escrito. Vale. El documento de Marras que circuló en WhatsApp ya empieza mal. El que lo manda dice que estaba en un lugar haciendo algunas necesidades personales, leyó el libro. Ya entonces tú empiezas a ver la naturaleza del documento, cómo empieza. El título es la segunda parte. Y empieza con una tremenda equivocación. Cita que el artículo 218 de la ley establece que debe prestar un informe a la Junta Directiva Anual del Poder Ejecutivo. Eso no es cierto. El artículo 218 lo que dice son las funciones de la Junta Directiva. El artículo 19 dice que debe ser un informe presentado, y te lo leo, debe ser presentado a la Junta Directiva y al órgano ejecutivo sobre la situación actuarial del sistema,
donde debe determinar con base a su evaluación actuarial y financiera si en alguno de los 10 años subsiguientes a ese informe Ajá. la reserva contable resulta en menor de 2.25 veces el gasto anual. Es decir, yo debo decir, señores, en este informe de hoy, en los próximos años va a pasar esto, tomen medidas. Bueno, Correcto. yo te quiero decir una cosa. Las reservas de 2.25 jamás se lograron desde que se constituyó el programa La de reserva. IBM, ese sistema exclusivo de beneficio solidario. Es decir, las medidas debieron haberse tomado desde el primer día que empezó el programa. Es esta administración la que ha hecho visible una situación insostenible que ni las administraciones que pasaron por aquí, ni los críticos del sistema que tenían esos estados financieros hasta el 2017, ni la junta directiva que tuvo en esos momentos, tomaron las medidas que tenían que tomar. Entonces, nuestro informe Sí. desvela una cosa intuida, pero que muy pocas veces, muy pocas personas técnicamente habían que definirlo. He dicho eso, ¿por qué tiene que ir a la junta actuarial y al Ejecutivo? Por una sencilla razón. En ese mismo artículo, en ese mismo capítulo, donde se habla de la Junta Técnica Actuarial, pone que una condición para cubrir los déficits que pueda ocurrir entre los ingresos y egresos corrientes del programa, se necesita ese informe. Entonces, el informe cumple dos funciones. Nosotros lo usamos para sustentar cuando hay un déficit. Y con ese sustento se ordena al Banco Nacional que nos reembolse ese dinero. ¿Y a quién hay que presentarle a eso? Al que creó el fideicomiso. ¿Quién creó el fideicomiso? El gobierno central. ¿A través de qué? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no hay ningún exabrupto legal, ninguna violación de la Constitución, ni de la ley, ni de los sagrados mandamientos. Con que la Junta Técnica presente eso donde lo tiene que presentar, porque es condición necesaria e indispensable para que nosotros podamos acceder al reembolso por parte del fideicomiso. Así que ya empezamos mal con esas afirmaciones. Y siguen otras. Dice que la Caja del Seguro Social, que la Contraloría se negó a firmar los estados financieros. Eso no es cierto. Si la Contraloría se negara a firmar unos estados financieros, estaría violando lo que la Constitución le ordena. Estaría el Sí, contador claro. Solís violando su mandato. ¿Qué es lo que sucede? La Contraloría es el auditor natural por ley de los estados financieros de la Caja del Seguro Social. Ellos, todo auditor, cuando hace su evaluación de un estado financiero, aplica ciertas técnicas contables y ciertas normas internacionales, tanto el sector público como el sector privado, y evalúa con base a las pruebas que realiza si ese estado financiero refleja razonablemente a la fecha que fue cerrado que esa es la posición, la situación de una empresa. Esa es una opinión limpia. Una opinión condicionada es que el auditor dice, salvo tales condiciones, yo digo que el balance razonablemente tiene la posición de la institución. Y la tercera es que dice, estos hallazgos que tengo no me permiten expresar una opinión sobre este balance, por lo cual me abstengo. Y la última es que diga que los balances esos definitivamente no son confiables. Bueno, lo que ha dicho la Contraloría es que ellos se abstienen de emitir una opinión. Entonces, es otra manera. Yo quiero creer, porque yo conozco a Felipe, yo creo que Felipe es una persona esencialmente seria, que la pasión, porque él es un hombre apasionado, como lo soy yo, apasionado porque él también quiere ver cambios, como los quiero ver yo, como los quieren ver ustedes, ese entusiasmo lo llevó a estas expresiones. Y después hace una serie de consideraciones sobre lo que él haría si él fuera, lo demás. Y en fin, después dice que los estados financieros son de hace 2 años. Vamos a ver. Esta administración encontró que cuando llegamos en octubre del 2019 los estados financieros no estaban listos. Nosotros pusimos presión, ejercimos exigencia y los estados financieros los obtuvimos el 30 de diciembre de 2019. Es decir, un año después del cierre logramos tener los estados financieros. Y los estados financieros del año 2019 los hicimos
en 4 meses y medio, y que no lo hicimos antes porque la pandemia nos afectó mucho el personal y tuvimos que mandar a mucha gente para su casa. Es decir, esta administración logró en un lapso de 5 o 6 meses sacar 2 estados financieros que desde el 2017 no estaban, y lo transparentamos y nos fuimos al análisis del gasto, porque aquí hubo directores en la junta directiva cuando le presentamos la situación del IBM de beneficio definido, que era deficitario y que iba a continuar, porque aquí hay que administrarse por programa. Aquí hubo directores en la junta directiva del sector privado que dijeron que cuál era el problema, si esto era una caja común que se gastaba y después se hacían los ajustes en los estados financieros. Nosotros nos opusimos y decidimos que aquí la administración tiene que ser por fondo, como dice la ley. Por eso pudimos determinar que ya el problema del IBM solidario, mal llamado solidario, tenía problemas. Entonces, ya vemos, dice, los auditores de la contabilidad se negaron a firmar los estados financieros. Eso es temerario, Felipe. Ahí no termina. Dice que se contabilizaron erróneamente las cuotas del 13º. Entonces otra cosa, que nosotros estamos trabajando sobre fechas muy viejas. El 2019 ya está listo, desde mayo. Nosotros le entregamos a la Junta Directiva y está en un proceso de evaluación previo a que sea refrendado por la Contraloría, que ya lo está empezando a ver también. Después de eso, el del 2020, que acaba de terminar, el 2020 sí. Terminó hace 4 semanas. 2020, nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos hasta abril para terminarlo. Nosotros estamos sacando un preliminar a finales de la próxima semana. Voy a tener un preliminar no completo, donde estoy tratando de poner la mayor cantidad de información disponible a la sociedad, sí, para que nosotros podamos tener una visión lo más aproximadamente cierta de la situación. Yo dije hace un momento un problema, que efectivamente la Contraloría se abstuvo de emitir una opinión limpia de los balances, pero eso no es nuevo. Me reporta el equipo de contabilidad que desde el 2012 eso no sucede. No hay opiniones limpias sobre esos balances. ¿Producto de qué? Producto de que se hicieron una serie de implantaciones tecnológicas que en lugar de mejorar la eficiencia y la precisión del estado financiero, causó tales problemas que no han sido resueltos, por lo cual los estados financieros tienen algunas lagunas que hay que aclarar y en las cuales esta administración está trabajando. Y esta administración tuvo 2 opciones: esperar a resolver todos esos problemas o empezar a tratar de cerrar las brechas, porque lo que sabemos es que en el mejor de los casos, cuando tengamos los números 100% seguros, no van a ser mejores, lamentablemente, de lo que nosotros tenemos. Y entonces sacamos del 2018, sacamos el del 2019, estamos sacando el del 2020, a pesar de que la estructura que heredamos, aprobada por estas juntas, las juntas directivas que pasaron, promovidas por las administraciones que pasaron aquí, no han dado los resultados esperados. Nosotros no nos vamos a sentar a esperar. Este que está aquí, les puedo decir, no vine a sentarme en esta silla a cobrar un sueldo. Yo le he dicho al director que en el momento que él necesite, su puesto se lo entrego. Le he dicho al país, yo le dije al mismo presidente que no tenía ningún interés en posiciones de este tipo, como algunos que andan por ahí, que se mueren por ocuparla. Yo le cedo la silla que quiera. No tengo problema en hacer eso. Pero lo que sí no aceptamos es que se nos vengan a inculcar actitudes no profesionales. Yo tengo 10 centavos de prestigio y los cuido como si fueran 100 millones de dólares. Así mismo. Aquí hablan ustedes de que hubo un error en la contabilización. Eso se resolvió en el 2017. Efectivamente, okay, todos los 13º mes iban a un fondo. Los auditores hicieron un informe en el 2016 y eso se corrigió. A partir de ahora en adelante, los gastos de los 13º mes siguen apareciendo donde deben estar. Después hace otra confusión. Dice que los sistemas Zafiro, SAP y SIPE registran ingresos por inversión artificialmente. Eso no es cierto. Primero, que Zafiro y SAP es la misma cosa. Zafiro es el nombre que se le da a la aplicación, a la tecnología, al software que se llama SAP. Y SIPE es el módulo que maneja ingresos. En ese lugar, voy a explicar un poco cómo funciona el SAP. El SAP es un sistema que está diseñado con las mejores prácticas del sector público y del sector privado. Cuando uno migra de un sistema a SAP, uno tiene que modificar el manejo de sus datos
para adecuarlos a SAP. SAP es como quien dice un enlatado. Usted tiene que adecuarse a SAP. ¿Qué es lo que sucede? Y los que han trabajado esto me van a entender perfectamente. Si usted mete las cosas como están en un sistema perfeccionado, Sí. va a provocar inconsistencia. Esas inconsistencias no son inversiones, son inconsistencias de ajuste que hay que resolver. Y el colega y los auditores dicen que asumen que eso puede ser recursos Sí. que pueden estar generando ingresos, que eso puede dar un rango de 114 a 241 millones. Nosotros evaluamos la situación y en nuestra opinión eso no es cierto. Y lo voy a poner por escrito. Así que eso no es un error como él lo señala. Es un problema del sistema. Por ejemplo, lo que él habla también, 116.000 cotizantes Allá voy. que no se sabe qué día se inscribieron, 111 cotizantes que tienen 51 años de pago de cuotas y que no se han jubilado todavía, 1.500 cotizantes que tienen pues 275 cuotas o 23 años Yo te voy a contar con Son un ejemplo. esos, Aquí la esos mayoría casos. de las personas tienen más de 20 años de cotización. Yo entré a trabajar a los 18 años, $110 fue mi primer salario. Salvo los 18 años que tuve fuera de Panamá, yo he trabajado en Panamá y yo tengo muchísimas más cuotas pagadas Sí, que las que dice el sistema. Y te voy a contar, ¿qué es lo que sucede? Hay una cosa que se llama un validador. Cuando tú sí. metes un dato en un sistema automatizado, los validadores te dicen si el dato es correcto. Si el dato no es correcto, no Sí. te lo acepta. Eso pasa con las tarjetas de crédito, eso pasa con los bancos, pasa con muchas cosas. ¿Qué sucede? Este sistema es tan primitivo que no tiene validador. Si tú dices, Fernando, yo nací el 3 de mayo de 1950, no, tú eres más joven, el 3 de mayo de 1960, vamos a poner. Bueno, más joven todavía. Pero tú pones, eres más joven, bueno, imagínate. Entonces tú pones, sí, vamos a ir, naciste en el 80, pues. Bueno, no Naciste tanto. el 3 de mayo del 80. Pero tú pones, te equivocaste y pusiste que naciste en mayo 3 del 08. Sí, Yo soy disléxico, a mí me pasa eso, tengo un problema. Si tú pones que el 3 de mayo del 08 tú pusiste eso porque te equivocaste, porque eres disléxico, la máquina no te corrige, no te dice que eso no es posible, te lo toma. Entonces, ¿qué sucede con esa condición? Que tú vas a aparecer con una cantidad de años exagerados claro. que no afectan tu pensión. ¿Por qué? Porque lo que se contabiliza no es la edad tuya, sino las cuotas pagadas en el tiempo. De tal manera que esto tampoco es así. Okay. Dice que hay 1.505 cotizantes del sistema mixto con más de 275 cuotas. Son 23 años de cotización. De nuevo, mi querido amigo Felipe, ojalá hubiera hablado conmigo. Él tiene mi teléfono y yo creo que puedo hablar con él las veces que quiera y con quien quiera. Yo no me limito. Hasta con Satanás hablo, si viene. Que son 23 años de cotización. Déjame decirte algo, Felipe. Cuando se creó el sistema, hubo 2 años donde las personas que estaban en los límites de edad podían pasar de un sistema al otro. Había gente de 30 años que podían quedarse donde estaban o podían pasar al otro lado. Tenían 34 años, podían pasar al otro lado. Pero igual que yo, había gente con 34, 32 años que tenían más de 15 años de cuota porque empezaron a trabajar jóvenes. Yo soy parte de esa generación de panameños que trabajaban para estudiar. Y había mucha gente que trabajaba, y había los colegios nocturnos, había mucha gente que trabajaba siendo jóvenes y cotizaban $80, $100, lo que tú quieras. Entonces alguna de esa gente decide mudarse al nuevo sistema. Entonces por eso tiene gente que tiene más años que otros. Entonces aquí hay otra cosa que es escandaloso, etcétera, etcétera. Hay una cosa. Aquí hay 111 cotizantes que han pagado 600. Esto es 51 años de cuota y no se han jubilado. Igual, es la misma situación. Pueden ser personas que se emigraron y inclusive hasta te puedo aceptar que puede haber un error y te lo voy a verificar. Y de nuevo, repite de que hay jubilados que tienen 120 años de edad. Es un problema de registro de edad, pero eso no impacta en el cálculo de pensiones, porque lo que vale para el cálculo de pensiones es que la persona acredita al momento que hace la solicitud su edad y las cuotas pagadas. Don Así José que Blandón eso no... está con nosotros, don Francisco. ¿Quién? Don José Blandón.
Ah, perfecto, sí. Perdón, dígame. Bueno, buenos días, subdirector. Un placer tenerlo aquí con Muchas nosotros. gracias, ingeniero. Permítame hacer una variante. Yo conozco los escritos de Argote sobre este tema y tengo información mucho más precisa que él, que me indican que usted está más cerca de la verdad que lo que él había dicho en su informe. Pero ese no es mi punto de discusión en este momento. El presidente de la República y después la Caja del Seguro Social, a través de su junta directiva, invitaron a un diálogo sobre el programa de invalidez, vejez y muerte. Y la primera reunión ya se hizo, que fue la instalación de este grupo. Y la idea básicamente de esta discusión es que este es un tema demasiado complejo para tratarlo fragmentariamente, sino lograr hacer el diagnóstico entre todos los que están sentados allí y después buscar cuáles son las opciones que tendríamos y después tener un paquete de opciones que sean avalados por una parte de la sociedad que le dé sostenibilidad a poder hacer la reforma. Bien. Mi pregunta es la siguiente, señor subdirector. La primera reunión se hizo, en teoría. La segunda reunión debió ser este lunes, de acuerdo a la información que recibieron los que fueron citados la primera vez. ¿Por qué no se ha dado la segunda reunión y cuál es el estado del diálogo? Porque si entramos a la discusión ahora de lo que tenemos que discutir en la mesa, lo que estamos es propiciando de mi punto de vista, una discusión desordenada. Porque lo que se requiere es sentarse y con lápiz en la mano y la gente ver todas estas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen y se hablan. ¿Dónde estamos en el diálogo, señor subdirector? Sí, gracias, ingeniero. Y sí, la verdad yo creo que esto es más sustantivo que estar contestando un documento preñado de inexactitudes. Gracias por la oportunidad de ir a lo sustantivo. Mire, el diálogo tenía la fecha, como usted muy bien lo indicó, con un cronograma establecido basado en dos premisas. Que la presidencia designó a la junta directiva y a la administración a que coordinaran y dirigieran el diálogo. La administración procedió a hacer un plan de ruta, a establecer los grupos de trabajo, a levantar la información y hacer una propuesta de instalación y de personas a ser involucradas en las reuniones. Ese plan tenía que ser avalado por la Junta Directiva. La Junta Directiva, cuando se le presentó, no estuvo de acuerdo con muchas de las cosas que nosotros presentamos. Entre esas, ¿cuáles son? La primera, que la Junta Directiva no se quería escoger el moderador. Nosotros propusimos ocho nombres, personas que son totalmente opuestas al sistema de reparto solidario y personas que son totalmente favorables al mismo sistema, y en el medio de todo tipo de profesionales de altas calificaciones, de altas ejecutorias con hojas de vida que hablan por ellos. Y la Junta Directiva mayoritariamente decidió que ellos no iban a escoger el moderador, sino que lo escogiera la mesa cuando estuviera instalada. Esa fue la primera condición. La segunda condición que ellos pusieron así, ellos que se oponían a que el diálogo, a otros actores que fueron invitados, porque ellos consideraban que era un diálogo que tenía que ser tripartita entre obreros, trabajadores y gobierno. La administración considera, y en esto habla Francisco Bustamante, que el diálogo tiene que ser ampliado, porque no puede ser que una junta directiva que es gremialista en su esencia vaya a secuestrar la opinión del resto del país, donde la mayoría de las personas no están inscritas en los gremios, pero sí están inscritas en los partidos políticos. Entonces nosotros ampliamos esa mesa y eso fue causa de mucha discusión. ¿Qué sucede al tomarse estas decisiones? Y otro elemento es que algunas organizaciones no habían mandado sus personas y se dio plazo hasta esta semana para que mandaran a los que los van a representar en el diálogo. Y en tercer lugar, aparecieron muchas otras organizaciones, algunas piden respetuosamente, otras exigen acaloradamente que tienen que estar sentados en la mesa. Toda esta cosa provocó que los plazos se han extendido, creo que hasta este viernes creo que tenemos para que entreguen las candidaturas de las personas que lo van a representar, y ya en los primeros días de febrero debemos estar pasando los trabajos. Esa ha sido la causa esencial del atraso en que esto se haya ocurrido. Otra pregunta, señor subdirector. El objetivo de este diálogo
A mí me parece que la forma de abordar este tema es la propuesta que ustedes han hecho de que esto tiene que ser discutido entre las partes, y no solamente las partes de la Junta de Directiva, sino con la sociedad, porque al final del día esto va a ser una ley que tiene que pasar en la Asamblea, y en la Asamblea están representados los partidos políticos. O sea, ¿cuál sería, una vez que usted pueda hacer esta reunión, cuál sería el tiempo límite? Sí, diálogo sin perímetros y sin tiempo es sentarnos a conversar. ¿Cuál Sí. sería el tiempo que tendríamos como sociedad para discutir y debatir esto? O sea, tiempo, digamos, 5 meses, 6 meses, 7, 8, ¿cuánto? Sí, gracias, ingeniero. Nosotros en nuestro análisis establecíamos dos tareas iniciales por parte del moderador. El moderador tenía que hacer el reglamento de cómo iba a funcionar Sí. la mesa de diálogo, y ese reglamento tenía que ser aprobado por los miembros del diálogo. No es que eso era de traer en piedra. Hasta los 10 mandamientos que estaban en piedra se quebraron, así que esto no estaba en piedra. Esto era para que la mesa tuviera el primer insumo y decidiera si ese reglamento era aceptable o no. Ese reglamento que proponíamos establece, y el cronograma que hemos propuesto, un plazo máximo de 6 meses para tener un producto final. ¿Cuál es el producto final que esperamos tener en 6 meses? Un proyecto de modificación de la ley 51. Si eso, porque definitivamente, y esa fue la razón que estuvieran los grupos políticos involucrados, si tú no los tienes involucrados en la discusión, cuando esto llega a la asamblea, puede pasar cualquier cosa. Pero si ellos han sido partícipes del proceso, conocen las interioridades técnicas y no los exabruptos emocionales o bullangueros o cingleros de una tribuna que se presta para hacer show, como pareciera que a veces pudiera parecer. Nosotros creemos que un trabajo serio, sesudo, con toda la sociedad, los obliga moralmente a que cuando eso llegue a la asamblea pueda ser interpretado y analizado. Esa fue la razón, y pusimos un plazo de hasta máximo de 6 meses para arribar a ese producto. Gran parte de este desfase que hay en el IBM es ese paso de cuentas del sistema solidario a cuentas individuales, pues que quién debía aportar este paso de dos sistemas muy distintos. En Chile le está costando al gobierno pues una parte importante anualmente, y en Panamá el gobierno no lo puso, y es lo que ha provocado este desfase. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, esta falta de aportes del Estado fue lo que provocó ese déficit actuarial que tiene el programa de IBM? No, para nada. Vamos a ver el caso chileno. A ver. El caso chileno fue el siguiente. Las pensiones que manejaba el Estado chileno en un momento dado pasaron a la famosa AFP, Administradora de Fondos de Pensión. ¿En qué consistió el aporte del gobierno? Decía, bueno, mire, señor Fernando Correa, usted tiene 30 años cotizando y le quedan todavía 20 años de vida útil a usted. Todo lo cotizado se hace un bono y se le entrega a la AFP como un aporte inicial de lo que usted tiene. Un bono, no dinero. Y usted continúa colocando en los siguientes 20 años. Cuando llega el momento que usted va a pagar, que usted llega a jubilarse, el Estado redimía ese bono y la empresa tenía el dinero con el que se iba a pagar su pensión. ¿Dónde están los problemas que hubo? Fluctuaciones en las tasas de cambio y los valores pudieron haber cambiado, comisiones cobradas por las AFP que pudieron haber mermado los temas. Sí. Y había una modificación en la ley que cuando las utilidades, si mal no recuerdo, cuando las utilidades pasaban de cierto punto, eran propiedad de la AFP, no se le atribuían no se le acreditaba a los pensionados. Creo que eso es, no estoy muy seguro porque yo hace más de 20 años que dejé ver el tema. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo, eso provoca que las pensiones resultaron ser exiguas. Lo que hace el gran detonador es que vis a vis, las pensiones de los militares sí fueron mantenidas dentro del sistema, y los militares en Chile se jubilan con todas las prebendas del sistema viejo, no así el resto de la sociedad. Entonces es una espina clavada en la sociedad, como lo es en la nuestra, que los jubilados, pensionados de la fuerza pública, se jubilan con el último salario
con 28 o 30 años de servicio, con pensiones que son excesivamente altas comparadas con el resto de la sociedad. Entonces esas cosas, esas distorsiones son las que molestan. En el caso panameño, Sí. ese no es el caso. En el caso panameño, los jubilados que se quedaron en el sistema de beneficios definidos son los que estaban trabajando y los que estaban jubilados en ese momento. El tema que hay es que el dinero que pagan los que están en el sistema de beneficios definidos, llamado solidario, paga las pensiones de los que se jubilan. Y el sobrante, cuando hay, se invierte en inversiones que sean seguras y, entre comillas, rentables. Y la ley tiene una belleza. Dice que tienen que tener un rendimiento del 6,5% de esas inversiones. Esto es una locura. No hay ley que pueda decir de antemano que esta inversión tiene que rendir mínimamente tanto. Sí, y menos en estos No tiempos. con la ley. Entonces, ¿qué sucede? No se llenan los rendimientos y cada vez hay menos cotizantes y hay más beneficiarios. Cada día queda menos dinero para hacer las inversiones que supuestamente debían sobrar. Y cuando eso se ha estrechado de manera tal que cada día hay menos gente cotizando, porque hay menos personas, porque se cayó la economía y hay más beneficiarios, obviamente salta el problema. Son dos realidades distintas, Fernando. Otra cosa es, hoy la Estrella de Panamá dice, Junta Técnica Actuarial propuso elevar la edad de jubilación a 67 años. Eso no es cierto. Mira, yo no conozco a ninguno de estos muchachos. No. Es más, el inicio de mis relaciones con ellos fue difícil y te voy a contar un poco de historias íntimas aquí. Cuando yo llegué aquí, había una tremenda pugna entre la administración y la Junta Técnica en quién hacía los estudios actuariales. La administración decía que ellos y ellos decían que la administración. Y en ese diferendo se pasaron años sin ponerse de acuerdo. Nosotros tomamos la decisión que lo iba a hacer la administración y se empezaron a hacer los estudios actuariales, que no se habían hecho desde el 2008, desde el 2012. Los hicimos. Lo que ellos propusieron fue las opciones que pueden suceder. Y lo que ellos propusieron fue de que cualquier solución tenía que ser una mezcla de medidas paramétricas con aportes extraordinarios para poder solventar los gastos del sistema. Eso fue lo que ellos presentaron. Entre eso, y es lo que mi amigo Felipe dice, que ellos propusieron 18,5% de cuota para calibrar las cosas. Ese es uno de los varios escenarios que ellos pusieron como posibilidades. Y yo aprovecho para decir que yo estoy en contra del aumento de la cuota de jubilación del 22% por una sencilla razón. Si tú aumentas eso, lo que vas a provocar es mayor informalidad. Claro. Las empresas van a empezar a evitar pagarla. Esto es como una cosa que se llama, tú la conoces, Fernando, tú eres un buen economista, la llamada curva Laffer. Laffer, sí. Que si los impuestos son altos, nadie los paga. Exactamente. Tú subes las tasas y la gente la evita y de pagarla. Entonces lo que vas a provocar es más informalidad. Claro. De hecho, ya tengo informalidad. Hay cantidad de acuerdos antes de pandemia que la empresa le paga a los trabajadores en especie. Bono de salud, bono de transporte, bono de puntualidad, bono de educación, bono de simpatía. De tal manera que todos esos bonos no suman a la pensión porque no cotizan y no pagan impuestos tampoco. Entonces, si tú te haces una elevación de tasa obrero patronal tan alta, sí, vas a provocar mayor evasión. Entonces, a mí esa no me gusta. Son varios escenarios que ellos presentaron de lo que podía pasar. La Junta Técnica, la Junta Actuarial, la Junta Directiva se molestó con esa propuesta y exigió que hicieran un análisis de fusión de los dos programas. Ese análisis de fusión de los dos programas dio lo que nosotros ya habíamos encontrado y habíamos presentado en noviembre del 2019 a la autoridad. Que si tú lo sumas, tú te ganas entre 25 a 30 años de vida del programa. Pero cuando llegue esa ocasión, vas a tener un problema mayúsculo superior al que tenemos ahora. Ese es el costo de eso. Bueno, esa es la situación. Don Francisco, como siempre es un placer hablarle y quedan temas sueltos que yo creo que durante más adelante vamos a tratar, porque también está el tema de personas que son jubiladas y siguen trabajando, pues provocando esa gran distorsión social que es personas que no avanzan y ocupan los puestos de trabajo, a ocupar esos puestos de trabajo, y dos, pues estos jubilados
pues tienen un rol importante todavía en el pago de la IBM. Claro, es más, te digo una cosa, hay 53.000 jubilados que están trabajando. Y esa es otra de las falacias que se dicen en este país. Te voy a decir cuál, que esos 53.000 jubilados que están trabajando ahí impiden que otros jóvenes entren. Pero por otro lado me dice que no extiendas la edad de jubilación. Claro. Si tú tienes 53.000 personas trabajando, es que han pasado los 62 años y están en capacidad de seguir trabajando. Eso desvirtúa el hecho de que tú no te puedes jubilar más tarde. Ese es uno. Segundo elemento que tengo, que los jubilados se ven obligados a trabajar porque no les alcanza la pensión. Falso. La mayoría de esos 53.000 trabajadores son personas que tienen jubilaciones de $1,000 en adelante, pocos en 800 y casi ninguno abajo de eso. Es decir, quienes se quedan trabajando son los trabajadores que tienen mejores ingresos, no los que están allá abajo. ¿Ve? Y otro elemento en cuanto a esas jubilaciones, como yo te decía, un empleado trabajando de su salario, él pone el 0,5% al IBM. Un jubilado que está trabajando está pagando casi el 7% de su salario, al de enfermedad y maternidad. Ese jubilado que está trabajando está poniendo casi el 7% de lo que gana en el EIM y además el 100% de los aportes suyos y del empleador van al IBM de subsidio solidario a ayudar a aquellos que ya se jubilaron. Es decir, una persona de mayor de 62 años que sigue trabajando contribuye más solidariamente al sistema que aquellos que están trabajando. Y aquí se ha entendido solidaridad, que otros paguen mi cuenta. No entendemos la solidaridad que yo voy a pagar por el que más necesito. Ese es el gran problema que tenemos. Ese es el gran problema. Don Francisco, como siempre, un placer escucharle y sobre todo, pues, dejar claro que la caja está en buenas manos y que se está buscando una solución. Hacemos lo mejor. Gracias. Así es. Fernando, gracias, ingeniero Blandón. Así es.